Quiero dar una bienvenida especial a todos los hermanos y amigos que se han conectado hasta esta hora. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos unos 17 participantes. Amén. Hasta esta hora yo sé que hay más hermanos que se van a seguir conectando. Amén. Hay muchos hermanos que aún no se han conectado. Yo sé que hoy es un día de trabajo, pero yo tengo la fe de que vamos a tener un buen grupo. Amén. Así que vamos a abrir nuestro corazón y voy a cantar una breve alabanza para así entregar a nuestro pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Let me see, maybe I could. Let me try something. No daré mi amor a nadie más. I think I'm gonna do it myself. Hold on. No daré mi amor a nadie más que a él. No daré mi amor a nadie más. No daré a nadie más. Porque solo él me puede sostener. Okay, I got it. No pondré mi fe en nadie más que en él. Canta conmigo, aleluya. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe. I'll let you know. It's gonna be hard for me to. Me puedes sostener. I'll tell you the page. I'll go tell you the page. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. You won't be. You're gonna see it. I gave it to you PDF. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor. I wish I had a stand for this. You know what? Give me this. Me puedes sostener. No, that's fine. No daré mi amor a nadie más que a Él. Gloria a Dios. Es un privilegio servir al Señor. Y pues en este día vamos a recibir lo que Dios va a traer de una manera especial. Vamos a abrir nuestro corazón. Es para mí un gozo y un gran placer pasar esta parte a nuestro al pastor reverendo Saúl Núñez, quien a su vez él va a introducir a los diferentes exponentes. Amén. Y continuaremos con el desarrollo de este servicio. Dios le bendiga a nuestro hermano pastor Tomás. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. See if we're on Amén. Facebook. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados, miembros de esta iglesia, amigos que tenemos también conectados. Dios le bendiga, gloria al Señor. Tenemos por primera vez a Miriam Jiménez. Dios le bendiga, hermana Miriam. Gloria al Señor, una bendición tenerle por ahí. Gloria al Señor. Recording in progress. Al mismo tiempo, teníamos a alguien de nombre Gladys, hermana Gladys, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Son hermanos que no conozco, pero están conectados. Yo creo que los hermanos que le invitaron saben quiénes son ellos y luego estarán presentándolos. Siempre es importante cuando tenemos invitados que están por primera o segunda vez, pues reconocerlo, y queremos gracias a Dios por ellos que están con nosotros. Gloria al Señor. También tenemos con nosotros, hermano, al pastor Ariel Ramírez desde Colombia. Es una bendición tenerle, pastor. Él será el primer panelista en esta serie de enseñanza, hermano, acerca de la integridad. Un tema muy interesante e importante para todos los miembros de la iglesia. Si esto fuera una reunión de negocio, yo he estado en reuniones de negocio en Zoom, por Zoom, tuviéramos aproximadamente cientos y pico de personas, aproximadamente casi 200. Me he reunido con personas, ¿verdad?, a recibir charlas de negocio para uno aprender diferentes cosas, ¿verdad?, relacionadas
ah, negocios y motivaciones y todo eso, hermano, y me he puesto a ver, a buscar y a ver si llego hasta el fin de la lista. Y hermano, y cliqueo para ver el fin de la lista, hermano, y van ciento y pico, 200 y no termino. Lo que hago es, bueno, me canso y regreso. Es tan fácil llegar al fin de esta lista que nos lleva a 17 personas, donde pudiéramos haber cientos, pero gloria a Dios. Los 17 que estamos, hermano, vamos a absorber bastante, y yo sé que nos va a ayudar a crecer, así que mantengámonos enfocados, hermanos. Es una bendición poder tener. Yo sé que hay otros hermanos más también que no se han conectado, que se estarán conectando prontamente, y esperamos en el Señor, hermanos, que esto sea de gran bendición. Si usted tiene a hermanos de otras congregaciones, amigos, y recibió el link, compártalo. Amén. Quizá usted no va a aprender cómo usted ganar dinero, quizá no va a aprender cómo generar, ¿verdad?, más ingresos, pero le aseguro que va a aprender algo que es de gran valor y de gran bendición, que le va a ayudar a su vida, ¿verdad?, espiritual. Así que si hay algo que es importante, hermano, es esta Puedo reunión. detener el video. Gloria al Señor. Tenemos Reverendo Rubén Andino. ¿Hello? Hermano Germán, ¿se escucha, hermano? Tenemos al pastor Rubén Andino, amén, desde Brooklyn. Gloria al Señor. Dios bendiga, siervo. Mi hermano, una gran bendición tenerte. Gracias por sacar tiempo para estar con nosotros. Amén. Estará tocando un tema también de gran importancia acerca de la integridad en la iglesia. Y este es un tema, hermano, que a todos, de hecho, cuando les mencioné al pastor Ariel Ramírez acerca de los diferentes tópicos, el pastor tenía o tiene compromiso hoy, pero él abrió espacio para quedarse. De hecho, él va a ser el primer panelista, el pastor Ariel va a ser el primer panelista, y pues yo le dije, bueno, pastor, si tiene compromiso, puede dar la parte suya y luego pues ir a proseguir con su compromiso. Le dijo, bueno, los temas son interesantes y me gustaría escucharlos todos, así que luego culminaremos con el ministro, amén, Edwin Soto, que está también conectado por ahí, y doy gracias a Dios también por él, por sacar tiempo para estar con nosotros. Como el tema es tan amplio, hermano, Dios te bendiga, hermano, como es tan amplio, queremos dar tiempo al pastor Ariel Ramírez. Dios le bendiga, pastor, bienvenido, amén, a este Zoom, a Nueva York. Gloria al Señor, desde Colombia. Salúdenos en el nombre del Señor. Hermanos que no lo conocen, por favor, conózcanlo. Es un tremendo hombre de Dios. Ha estado con nosotros en varias ocasiones. Y quiero decirles que él no es de los predicadores que pasan por el área y solamente cuando vayan a regresar te contactan para estar contigo. Él es de los pastores, hermanos, que semana tras semana te envía un saludo. Cuando tú menos le piensas, tienes un mensaje del pastor Ariel Ramírez en tu nota de voz, aunque sea: pastor, estoy orando por ti, ora por mí. Es una bendición, pastor, de verdad, esta buena amistad que hemos estado, ¿verdad?, cultivando, ¿verdad? Gracias, pastor. Queremos que usted tenga su tiempo, pastor. Dios le bendiga. Bienvenido. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted y a todos los ministros y miembros de la congregación. Con autorización suya, compartí también el link para que algunos de aquí de mi congregación que hoy no pueden asistir por motivos diferentes se están conectando. Algunos, veo ahí como unos 4 que están conectando en este momento. Gracias a ellos por estar ahí, y a cada pastor que tengo el privilegio de conocer por este medio. Dios me los bendiga. Desde Colombia, con mucho cariño. El pastor me pidió un material y yo organicé algo aquí, pero yo creo que tengo mucho que decir y poco tiempo. pero vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. Para la gloria de Dios, es un tema bastante interesante, la integridad en el hogar, con algunas variantes: la integridad en el matrimonio y la integridad padres e hijos. Es muy bonito lo que uno encuentra en la palabra de Dios para compartir con cada uno. Y pues, si el pastor me da autorización, entonces iniciamos de una vez.
Amén, pastor. Gloria a Dios. Yo he encontrado un texto base para iniciar mi participación en el Salmo 101, en el versículo 2, que dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesús: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Algo el salmista seguro nos estaba hablando de la integridad en medio de su casa, y pienso que cuando hablamos de nuestra casa no hablamos del edificio, hablamos de nuestro hogar, de nuestra familia, de los que integran, de los que nos rodean, de las personas a los cuales amamos y deseamos mostrarnos con ellos ¿qué le digo? De una forma transparente. No nos queremos engañar y no queremos engañar a nadie. Y esas personas que viven con nosotros son los que darían el testimonio más claro de lo que somos cada uno dentro de nuestros hogares. Encontrando modelos bíblicos para hablar de la integridad de los hogares, yo encuentro a el hogar de Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista. Un hogar con integridad cristiana, un hogar con una formación especial. Seguro que los que estamos en el camino del Señor siempre encontramos en esta familia, encontramos un modelo de personas dispuestas a servir, dispuestas a darlo todo para la gloria de Dios. Did you check Facebook Y to es see our seguro sound? que cada cristiano encontramos, no somos nosotros el mejor modelo, el mejor
Pero usted recuerda ese tiempo de noviazgo cuando se decían palabras bonitas, cuando se expresaban y se comprometían en guardarse en el uno al otro, en respetarse en el uno al otro por tanto tiempo. Ese juramento no quedó en vano, ese compromiso no se le ha olvidado a Dios. Dios en esa eternidad de Dios todavía está presente, como si hubiera sido hoy mismo que nos comprometimos a respetarnos el uno al otro. Pero yo he visto por aquellas cosas de la vida que hay personas que con el tiempo comienzan a encontrar defectos. En el noviazgo se ven virtudes, en el matrimonio ya se ven defectos. Y no entiendo por qué cambia la visión, si fue que cambiaron de gafas o qué, pero algunos comienzan a dejar de ver las virtudes de aquella persona que aman, que quieren, que le expresan palabras tan bonitas, hermano, se vuelven poetas, hermano. Cada persona tiene una expresión lindísima para ella y ella para él. Se vuelven expresivos, cariñosos, hay flores, hay invitaciones a salir. Y el tiempo pasó, se casaron y parece que eso se acabó. Yo creo que eso es falta de integridad, porque si la integridad dice que yo voy a seguir amándole, no importa los años que tenga. Yo recuerdo que mi papá, cuando murió mi padre, vivían mi padre y mi madre, y cuando murió mi padre le faltaban como un mes y medio para cumplir 55 años de matrimonio. Y todavía yo los veía a ellos con algo, no sé si allá en la cultura de cada uno, pero cada uno le daba el bocadito así en la comidita, con un pajarito el uno al otro. Todavía hay un par de ancianitos, un par de una pareja de ancianos, y todavía se daban ese cariñito, todavía iban al culto, a la escuela dominical, iban agarraditos de la mano con un bastoncito para sostenerse, pero ahí iban junticos, y eso para mí me marcó, porque ellos con eso estaban diciendo que a pesar de 55 años de matrimonio, a pesar de que ya no era la misma figura de la persona con que uno fue al altar a casarse, ya no era la jovencita con ese cuerpo que espectacular, ya es otro tipo de figura, ya no tiene el color del cabello del mismo tono. Hermano, hay muchas cosas que pueden cambiar, pero cuando usted es una persona íntegra, usted no se enamora de lo que está por fuera, sino lo que está aquí adentro. Entonces, por lo tanto, la integridad me lleva a seguirnos amando a pesar de los años, a pesar del tiempo, seguir íntegro. No importa, la integridad, hermano, produce confianza. La integridad no, los celos, que es un espíritu inmundo, produce desconfianza. Pero cuando usted es una persona íntegra y su pareja también es una persona íntegra, usted confía plenamente en esa persona y no hay nada que temer. Creemos en ellos y les amamos tal como son. La integridad tiene un valor de mucha influencia. La integridad forma el patrón de la persona que somos. Nos da una figura de lo que somos. Las demás personas no nos ven a nosotros una persona que puede cambiar de carácter. No, la persona nos ve y nos conoce. Una persona con tanto tiempo, viviendo todos los días a nuestro lado, hablando todo el tiempo con nosotros, viéndonos entrar y salir, ya sabe quiénes somos, ya nos entendemos, ya podemos creernos el uno al otro. Eso hace parte de nuestra integridad. La integridad da como resultado una reputación sólida, no solamente una imagen, es algo que da. Alguien decía, cuando alguien tiene integridad, yo le creo. Me voy a explicar. Hoy día la palabra de muchas personas no vale, porque no dan un compromiso, no dan una seguridad en su manera de ser. Pero cuando alguien es una persona íntegra, su palabra me vale. Su palabra para mí me basta.
Bíblicamente usted encuentra personas, hermano, que dijeron una palabra y así lloraran, sufrieran, les costara lo que les costara, ellos hacían valer su palabra. Eso hace parte de nuestra integridad. Cuando somos lo que Dios quiere que nosotros verdaderamente seamos. Integridad significa vivirla uno mismo antes de decírselo a otro. Yo tengo que ser lo que soy. Yo no me puedo comprometer a lo que no soy capaz de hacer. Yo tengo que ser. Dice que la integridad ayuda al hombre y a la mujer a tener credibilidad y no solo ser visto por los demás, no. El hombre y la mujer creen y confían. Eso es algo que se está deteriorando en este tiempo. Ya pocas personas se creen. Por esa causa hay matrimonios que no duran, porque la credibilidad del uno al otro se ha perdido. Pero en este día, yo sé que de este día, aquí hay personas que tienen bien constituido lo que son. El diccionario define integridad como el estado de ser completo. Integridad quiere decir ser honesto, justo y siempre decir la verdad. Integridad quiere decir hacer lo correcto aun cuando nadie me está mirando. Mire, yo eso lo he enseñado o es uno de mis muchos decires en el altar. Y es que una persona íntegra, la integridad se muestra aun cuando yo estoy solo. Cuando se me presenta la oportunidad de fallar, yo sigo guardándome porque tengo formado en mí la integridad. Una forma de ser que encuadra mi vida. Por eso la integridad no importa si me están mirando o no. No sé si de pronto pues, alguno lo pueda mirar desde mi punto de vista, pero yo he dicho, cuando el cristiano va yo sé que todos ustedes conocen sitios turísticos, yo sé que el pastor viene de una isla supremamente turística, y que allá hay muchos cristianos que viajan de lugares del mundo y se les olvida que son cristianos. Ya no se visten y no hacen lo que tienen que hacer y fallan en su carácter. ¿Todo por qué? Porque nadie los ve, porque no tienen una persona cerquita o porque no hay alguien de la misma fe, un pastor o una persona que les esté observando. Se les olvida. No, yo creo que usted y yo, donde nos paremos, somos hijos de Dios. Donde nos paremos, sabemos, no importa. Y el pastor sabe que en varias ocasiones he tenido la oportunidad de ir hasta allá, a otro continente, no poder llevar a mi esposa, pero allá ella sabe y yo sé que somos uno en Cristo, que nos respetamos el uno al otro y que pudiera ser que el diablo con todas sus artimañas quisiera ponerle la zancadilla, queriéndolo derribar, pero ahí es donde se conoce el cristiano. ¿Quién es? El cristiano no importa si me ven o no me ven, yo sigo siendo un hombre casado, sigo dándole honor a mi esposa, sigo respetándola y honrándola donde quiera que esté, porque es el carácter, es la integridad de un cristiano. Dios bendice a los que tienen integridad en sus vidas y Dios castiga a los que no son íntegros. No lo pudiera leer aquí porque tenemos muy poco tiempo, pero el primer libro de los Reyes, capítulo 9, verso 1 en adelante, habla de cómo el Señor estaba hablando allí a Salomón y diciéndole que él tenía que andar como anduvo su padre, en integridad de su corazón delante de la presencia de Dios. Qué bueno por eso. Para avanzar un poco más,
Proverbios 26 y 7 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Eso nos habla a nosotros de que nuestros hijos nos están viendo. Y nuestros hijos, ellos puede que sigan, puede que no, pero saben quién es su padre. Sabe qué enseñanza el papá les dejó. Hay muchos que podrían tomar mi lugar en el trabajo, pero solo hay uno que puede ser padre de mis hijos y de mis hijas: yo. Así de que puede que haya muchos que sean tremendos líderes, tremendos hombres, pero yo no puedo andarles señalando a mis hijos: mire hacia la derecha o mire hacia la izquierda. No, mis hijos me están viendo a mí. Yo soy el ejemplo de ellos. Ellos deben de tener siempre en mí el ejemplo correcto. Hay algunos padres de familia que le dicen a sus hijos: haz lo que te digo y no haz lo que yo hago. Por ejemplo, hay padres de familia, hablando de aquellos allá en el mundo, que les gusta el licor. Le dice a sus hijos: no, hagan lo que yo les estoy diciendo, pero no hagan lo que yo hago, porque ellos están dedicados a dar un mal ejemplo. Lo mismo con el que practica las drogas, practica algunas cosas de estas, hasta las malas palabras. Algunos le dicen a sus hijos: eso no se hace, eso no se dice, no me imiten eso. No, es que usted es un ejemplo de noche y de día. El único que está en su casa para darle ejemplo a ellos es usted. Yo le decía a los hermanos, cuando uno llevaba a los niños de uno de la mano y salía el perrito del vecino pequeñito, salía ladrándole, el niño, ¿qué decía? Pegaba un grito y decía: ¡ay, papá! O ¡ay, mamá! Entonces, ¿quién me estaba diciendo eso? Que ellos no estaban mirando ni al Superman, ni al Batman, ni a ninguno para que viniera a rescatarlos. Usted es el superhombre. Usted como padre de familia, usted como madre de familia, usted es la mujer indicada para darle a sus hijos y a sus hijas el mejor de esas estrellas, ni a ninguno de esos superhéroes de la fantasía. Ellos quieren tener en su casa a alguien a quien poder imitar, a alguien a quien poder respetar, a alguien a quien ellos poder presentar y decir: mi papá o mi mamá es ellos. Qué bendición la que usted tiene, la que yo tengo, de tener la oportunidad de tener hijos a los cuales mostrarles nuestra integridad con Dios, a quienes poder educar en el camino del Señor. Un niño le preguntó a su padre: papi, ¿qué es ser cristiano? Y volvió y le preguntó: papi, ¿y usted qué es? O sea, el papá le contestó a su hijo qué era ser un cristiano. Y el hijo le estaba preguntando: papá, ¿y usted es cristiano? Terrible que nuestros hijos cuestionen si usted y yo somos cristianos, por la manera en que nosotros somos. Seamos íntegros en la integridad de nuestra casa. El matrimonio, hermano, Dios lo dio para vivir hasta el fin. Lo dio con características especiales. Nos lo dio para vivir el resto de nuestra vida al lado de una persona. Tenemos que vivir de tal manera que le honremos a Dios, porque Dios lo estableció para siempre. Dios nos ayude a guardar lo que usted y yo tenemos. Esa pareja que vive a su lado es una bendición. Esos hijos que Dios le dio, alguien podría decir que nuestros hijos
no son los más lindos, para nosotros sí lo son. Para algunos nuestros hijos son imperativos, hacen daños, para nosotros son los mejores, son los que Dios nos dio. Demos el mejor ejemplo, eduquémoslos, formémoslos, hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Josué, él estaba diciendo, y con esto creo, pastor, que mi tiempo se me acaba, pero Josué dice en el capítulo 24, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso debe de ser algo claro en nuestra casa. La integridad nuestra debe de ser clara en mostrarle a todos los que vivan en mi casa que en mi casa se sirve a Dios, se teme a Dios y se vive para Dios. Pastor, quedo en sus manos. Estamos prestos para escuchar si algún hermano tiene alguna pregunta sobre el tema. Estoy disponible. Amén, pastor, Dios le bendiga. Muchas gracias. Preguntas, hermanos. Aprovechemos al pastor que está en la mejor disposición a responder a alguna pregunta o alguna inquietud. Que Dios le bendiga a ese hermano tan precioso. ¡Wow! Tremenda enseñanza. Me encantó. Porque es así. Así es que uno tiene que ser. Aunque los hijos se porten mal, uno demostrarle que sí, que uno sí tiene a Dios. Hoy le predicaba yo a un pastor de una iglesia, que mi pastor sabe de quién hablo. Y yo le prediqué a él porque lo llamé para pedirle excusa porque no lo vi. Me dijo que estaba en República Dominicana. Y a él fue el primero que yo le dije, mire hermano, perdóneme, pero le voy a decir algo. Predique santidad y obediencia para que pueda usted y la iglesia entregar, que cuando el Señor venga encuentre una iglesia sin mancha y sin arruga, porque es así. No es que seamos santos, porque todavía no hemos sido glorificados, pero la gloria de Dios, y nosotros tenemos que demostrarle al Señor, no a la humanidad. Sí, demostrarle, porque dice que lo que usted tiene por dentro lo demuestra por fuera. Entonces, yo como estuve allí y yo vi cómo era la iglesia, él me preguntó, ¿y de qué concilio usted pertenece? Y yo le dije, yo soy de la iglesia pentecostal, pertenezco al concilio de la iglesia pentecostal unida. Y él se quedó pasmado. ¿Por qué? Porque él sabe que no podemos decir que tenemos santidad, tenemos que demostrarlo. Porque usted sabe lo que usted dijo del padre y el hijo, que el padre le preguntó al hijo que si quería ser cristiano. Sabrá Dios si el papá era cristiano, pero el niño supo más que él, porque parece que el comportamiento del padre no era el que él tenía que demostrar. Amén. Dios le bendiga, hermano, y gracias por la oportunidad. Gracias, hermana Rosa. Gloria al Señor, Dios le bendiga. ¿Alguna pregunta para el pastor? Lo contrario, hermano pastor Rubén Andino. Dios te bendiga, hermano Rubén. Gloria al Señor, tiene tu tiempo, hermano. Bueno, Dios bendiga a todos. No sé si me escuchan bien, hermanos. Muy bien, hermano, muy bien. Amén. Dios bendiga. Amén. Saludo grandemente al hermano Saúl. Dios me lo bendiga. Un amigo. Él y su familia los amamos grandemente. Y bueno, me siento orgulloso a poder compartir con la iglesia Restaurando Vidas. Siempre que tenemos la oportunidad, pues nos encanta compartir con ellos. Saludos a también el hermano Ramírez, no sé si es de Colombia, creo que escuché que dijeron. Dios bendiga, hermanos. Amén, pastor. Colombia. Colombia, un placer, pues me ministró mucho su palabra, siervo. Me alegro que la estemos grabando. También bueno, quiero también saludar a mi amigo el hermano Soto, que creo que nos va a ministrar respecto a las finanzas.
y a todos los que han sacado tiempo pues para conectarse con nosotros y aprender de la palabra de Dios. Siempre pues es un honor. Quiero saludar también la iglesia Restaurando Vida, también el Faro Apostólico de Brooklyn, y rápidamente, bueno, todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, y no sé por qué otra plataforma pues se está compartiendo. Los saludos en el nombre de Jesús. También la hermana Andino, mi madre, que está ahora viajando para Wyoming, y nos acaba de mandar un mensaje. Dios te bendiga, los quiero mucho. Y bueno, el hermano, a mí me tocó la parte respecto a la integridad dentro de la iglesia. Al hermano Ramírez pues tocó la integridad en el hogar. Y me gusta, hermano, porque creo que si tenemos, siempre exhorto a mi iglesia, ¿verdad? Y le digo, si tenemos hogares saludables, vamos a tener una iglesia saludable. Si tenemos hogares con diversos de problemas, pues vamos a tener una iglesia con diversos de problemas. Amén. Bueno, y cuando trato de ministrar a los hermanos, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado de cuenta que hay veces que hay un servicio donde la gloria de Dios pues se derrama grandemente, se siente una presencia impactante y uno se goza del servicio, pero también hay otros servicios, ¿verdad? Dentro de la iglesia donde nosotros le pusimos nombre a unos espíritus. Esto se lo puso mi padre, que pastoreó la iglesia que estoy pastoreando ahora por casi 30 años. Y él los tituló espíritus aguantacultos. Él le puso el nombre de espíritus aguantacultos. Y es una atmósfera que como que uno está luchando para entrar en esa presencia, dimensión que uno conoce, pero siente como que algo está aguantando, ¿verdad que sí? Entonces, a veces, y por eso quiero anclarme esto por un par de segundos, no va a tomar mucho tiempo, pero a veces son problemas que traemos de los hogares que se filtran a la iglesia. Por eso me tocó mucho la clase que el hermano Ramírez estaba hablando, lo importante que es que mantengamos la integridad en la casa. Bueno, lo voy a invitar, y estoy corriendo contra el tiempo, lo voy a invitar que busquemos Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Y si usted no está viendo de su casa o de las redes sociales, siempre le exhorto que convierta su casa en casa de Dios y puertas del cielo. Busque su Biblia, únese con nosotros, que sé que Dios lo va a ministrar. Dice, leo en el nombre de Jesús, dice Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí lo dejo. Bueno, me toca mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de la integridad dentro de la iglesia. Primeramente, pues esto fue una clase que yo traje como 3 años atrás en mi congregación. Y cuando hablamos de lo que es la integridad dentro de la iglesia, hay que entender que el apóstol pues está dirigiéndose hacia un grupo de personas en el libro de Hebreos capítulo 5 que deberían de haber ya alcanzado un nivel espiritual que él estaba esperando por el factor del tiempo que ellos llevaban en la iglesia o congregándose. Me estoy imaginando que él está hablando a personas ya bautizadas en el nombre de Jesús. Le está hablando a personas ya llenas con Espíritu Santo. Le está hablando ya a personas que quizás son líderes en la iglesia, ¿verdad? O personas que él esperaba algo más de ellos. Por eso es que se ve que se le acerca a ellos de esta forma. Y si queremos hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Y titularlo, llegaríamos a la conclusión que lo que le estaba faltando era la integridad.
el hermano Ramírez pues tocó un punto que también me imagino que el hermano nosotros lo tocaría, quizás, pero cuando hablamos de la integridad hay que entender que la integridad, como dijo el pastor anteriormente, que me expresó que viene de la palabra latín que dice integeno, que significa entero, completo. Y el domingo que pasó ahora en la iglesia, pues Dios me puso una palabra para el pueblo y estaba predicando respecto al tema desordenada y vacía, ¿verdad? Del libro de Génesis capítulo 1. Y me puso Dios en el corazón un fragmento de escrituras que me llamaron la atención, porque dice la Biblia que cuando, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que habían tinieblas, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu de Jehová se paseaba sobre la faz de la tierra. Pero dice que cuando Dios viene, dice que Dios comienza, y dijo Dios, y comienza Dios a organizar y a poner orden. Y cuando hablamos de integridad, que significa ser completo, hay que entender que cuando venimos a los pies de Jesucristo, no venimos completo. Venimos rotos, venimos quebrantados, venimos con muchas áreas en nuestra vida que tienen que ser restaurados. Si algo analizamos cuando Dios saca al pueblo de Israel de las garras de los egipcios y los lleva hacia la tierra prometida, antes de llegar a la tierra prometida, visitan la península del Sinaí, que ahí donde se desarrolla el libro de Levíticos, y es simplemente Dios ministrando al pueblo y tratando de sacar a Egipto del corazón del pueblo. Porque muchos habían arrastrado las malas costumbres que 400 y pico años habían acostumbrado. Ahora, a veces interpretamos que como llegamos a la iglesia, hablamos lengua, fuimos bautizados, que espontáneamente somos personas íntegras y que no vamos a cometer un error. Y porque hablamos lengua, que no vamos a ofender a nadie. Y no es correcto, no es cierto. La integridad es algo que nosotros constantemente tenemos que permitir que el Espíritu que mora dentro de nosotros nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia. Porque van a haber momentos en nuestra vida donde vamos a fallar, donde el enemigo va a tratar de romper la integridad, donde el enemigo va a tratar de quizás corromper un grupo de personas que están luchando para quizás administrar o a levantar un departamento o quizás ayudar al pastor o evangelizar, y por ahí el enemigo siempre está tratando de cómo yo puedo meter la mano y hacer daño, cómo yo puedo causar efecto, ¿verdad? Entonces hay que entender que el apóstol Pablo, cuando visita la iglesia, dice, comienza a decirle, pero ustedes ya deben de estar tomando alimento sólido. Y están estancados. Y me encanta que cuando él comienza expresando, le dice, tengo mucho que decir, pero es un poco difícil de explicar. Y le explica en la primera escritura que ellos no van a entender porque se han convertido en tardos para oír. O sea, una persona que no permita la transformación espiritual que Dios quiere desarrollar en nosotros. Hay personas que le quieren servir a Dios como le servían al enemigo. Me voy a explicar por un par de minutos. O sea, las mismas malas costumbres que tenían antes de servirle al Señor, las quieren traer a la iglesia. O sea, las mismas costumbres que practicaban allá afuera, las quieren practicar dentro de la casa de Dios. O sea, y lamentablemente se derriba o se corrompe lo que se habla cuando se habla de lo que es integridad. Porque integridad es el ser completo. O sea, completo de adentro y completo de afuera. Completo como me comporto y completo como pienso. La integridad también es interna. Cómo yo estoy pensando, cómo estoy analizando. Hay personas a veces que cuando escuchan algo que no están de acuerdo, se pierde la integridad. O sea, y regreso al principio que dije, ¿por qué es importante la integridad dentro de la casa de Dios? Porque si queremos lograr a levantar departamentos, tener servicios efectuosos, ¿verdad? Que impacten la gloria de Dios y que impacten la visita que llegan. Queremos que las almas se transformen. Necesitamos, ¿cómo se dice? Cultivar la integridad en la congregación.
practicarla entre los hermanos, practicarla entre los pastores, entre los líderes. Yo exhorto a los líderes de mi iglesia y les digo, ¿sabes qué? Tú quieres que los hermanos te respeten, respeta. Tú quieres que los hermanos te sigan, sigue. Tú quieres que se sometan a tu ministerio, sométete usted. Eso es integridad. O sea, la integridad no es simplemente, como dijo el pastor anteriormente, cuando me están viendo. Por eso comencé y me anclé un par de segundos respecto a lo que se habla, la integridad, cuando aún los que estamos pensando. ¿Sabe que usted puede ofender a Dios con un pensamiento? Simplemente por no recordarse que Dios lo llamó a ser una persona íntegra. Por eso es que constantemente nos levantamos por la mañana y ¿qué hacemos cuando oramos? Por lo menos practicamos los cristianos maduros, los que han crecido en el evangelio, pues cuando comienzan el día, comienzan pidiendo, Señor, perdona mis ofensas. Y cuando termino el día, Señor, perdona mis ofensas. Y durante el transcurso del día, Señor, perdona mis ofensas. Estoy constantemente con una lupa, no observando al pastor, al copastor, al presidente caballero, a la presidente caballera, o de damas, disculpe. O sea, estoy observando mi vida, mi caminar con Dios, mi consagración con Dios. Porque si no hay consagración con Dios, no hay integridad. O sea, voy a pasar a la próxima página, ¿verdad? Hermana Cintia, si me puede ayudar. Dice la integridad, voy a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio. Y recuérdate que estas escrituras, ¿verdad? Se van a dar de cuenta que están hablando, hay dos categorías de cristianos. Como dije, leímos en Hebreos, ¿verdad? Está el que todavía está tomando leche. Y está el que está tomando comida sólida, ¿verdad? Y entendemos que la leche es para los niños espirituales. Si usted lleva 5, 3, 4, 15 años en la iglesia y aún está todavía tomando leche, todavía el pastor tiene que caminar en eggshells alrededor de usted, hay un problema, hay una abnormalidad en tu vida espiritual con Dios. O sea, es esencial que cuando permite que la palabra de Dios te ministre. O sea, yo le digo a los líderes míos, yo no puedo tener un líder al lado mío que yo tenga miedo a corregirlo. O que yo tenga miedo a hacerle una exhortación. Porque todavía no es líder. Si la corrección lo ofende, es falta de integridad. O sea, entonces mira lo que dice el apóstol. Dice, por tanto, ceñid los lomos y dice, de vuestro entendimiento. O sea, aquí adentro. O sea, permitir que Dios no solamente trabaje en tu forma en tu comportamiento exterior, sino también aquí adentro en la cabeza. Porque aquí es donde el enemigo comienza a romper la integridad. Dice, sed sobrio y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, voy a tratar de despedazar por un par de minutos. Sé que estoy peleando contra el tiempo, pero usa varias palabras que me llaman la atención. La primera es que le está hablando a los hijos de obediencia. Un hijo de obediencia es un hijo que sabe lo que es sometimiento, que sabe lo que es, ¿cómo se dice? Entender y practicar, aun cuando quizás esto para mí es nuevo, pero sé que la Biblia me enseña que es mejor la obediencia que el sacrificio. Y a esas personas es que el apóstol se le está dirigiendo. Dice que no os conforméis a los deseos que tenéis antes estando en vuestra ignorancia. O sea, se está hablando que antes usted ser lleno del Espíritu Santo, antes usted ser bautizado en el nombre de Jesús, antes usted conocer la palabra de Dios,
estábamos viviendo en una ignorancia espiritual. Pero ahora que hemos sido revestidos con el poder del Espíritu Santo, Dios demanda de nosotros que no solamente andemos y hablemos, sino que pensemos de una forma íntegra, para que Dios se pueda glorificar dentro de nosotros, para que la gloria de Dios pueda estar constantemente manifestándose y ministrando a las personas y a las vidas. Y después termina diciendo que tenemos que ser santos porque Él es santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, esto nos está anclando simplemente cuando, y aquí hago un poco de énfasis, cuando usted está de acuerdo cómo están trabajando en la iglesia. O sea, tu integridad se va a medir, ¿verdad? Mi integridad se mide cuando yo estoy en desacuerdo. Cuando, no sé, no me llamó mucho la atención. Cuando viene un pensamiento en contra, correcto o incorrecto, pero mi comportamiento y mi reacción es lo que muestra si soy una persona íntegra, espiritualmente hablando, o si soy una persona inmadura, todavía tomando leche espiritual. Entonces, voy a pasar a la próxima pantalla. Dice en Proverbios 11:12, dice: el que carece de entendimiento, recuerda que la primera escritura que leímos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora le estamos hablando a los que están quizás tomando leche espiritual, o quizás están un poco falta de entendimiento. Dice Proverbios 11:12 al 14, dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Analice eso por un par de segundos. Dice: el que carece de entendimiento, o sea, que no tiene mucho entendimiento, que es inmaduro espiritual, que no es íntegro. Pero después dice: menosprecia a su prójimo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no deberíamos estar menospreciando a nadie. Y a veces pensamos: no, yo no menosprecio a nadie. Quizás intencionalmente no, pero a veces con nuestra actitud, a veces con un rechazo, a veces quizás no valorizando las palabras o el cántico, a veces sin darnos de cuenta, podemos menospreciar a nuestro prójimo. Pero dice la escritura: más el hombre prudente, el hombre íntegro, dice, se pone un sípel en la boca, calla. Hay ciertas cosas cuando hablamos de integridad. Hay que entender esto, hermanos. El enemigo siempre va a tratar de interrumpir y romper la unidad que existe en la iglesia. Y una de las formas claves es rompiendo la integridad entre los hermanos. Porque al romper la integridad que existe entre los hermanos, él logra atraer división. Él logra atraer contienda. Él logra atraer y sembrar semillas que quizás hoy, en este momento, no van a cultivarse o dar frutos, pero de aquí a un año, se recuerda el hermanito o la hermanita: yo me recuerdo que hace como 6 meses atrás me pasó esto, o la hermanita dijo esto, el hermanito dijo aquello. Y es que el enemigo sembró una semilla que a través del tiempo se ha ido cultivando. Y ahora que estamos viendo los frutos. ¿Por qué? Porque simplemente cuando nos hincamos a orar, me encanta una oración que hace el salmista David, que dice: examina mi corazón, Señor, examina mi mente. Si hay algo aquí adentro, Señor, que quizás está en los rincones oscuros de mi corazón, que yo no lo sé, sácalo, arráncalo, Señor. No quiero que haya nada que afecte mi integridad con Dios, mi relación con Dios. Le voy a contar un paisaje rápido. Hay una historia bíblica, ¿verdad? Que Jesucristo está camino hacia Jerusalén y dice que manda a 2 discípulos adelante que tocaran una puerta y que pidieran entrar a la casa y que pidieran auxilio, que iban para Jerusalén. Y dice que estos 2 discípulos fueron bien entusiasmados, iban para Jerusalén. Ya Jesús le había expresado a los discípulos lo que le esperaba cuando llegara a Jerusalén. Y cuando tocaron la puerta, dice que los que vivían dentro de esa casa abrieron la puerta, y porque ellos iban rumbo a Jerusalén, dice que los rechazaron y le cerraron la puerta.
Y estos dos discípulos vuelven a Jesús y le dijeron a Jesús: Señor, vamos a orar que descienda el espíritu de Elías y que achicharre a todos los que viven en esa casa. Se habían enojado, se habían molesto. El enemigo comenzó con un chisel a romper la integridad, y Jesús los reprendió y les dijo: espérese, ustedes no conocen mi espíritu y no saben a qué yo he venido. Yo no he venido a condenar, yo no he venido a traer juicio, yo no he venido, o sea, por un simple rechazo ya estaban listos. Dos discípulos que llevaban 3 años caminando con Jesús, viéndolo levantar muertos, devolver los ojos a los ciegos, levantar los paralíticos. Lo que vieron a Jesucristo hacer en 3 años y medio era misericordia, gracia, misericordia, gracia, misericordia, gracia. Cuando cogieron a la mujer que había en el acto de fornicación o adulterio, el que esté libre la primera piedra, tírela. O sea, lo que vieron era misericordia y gracia. Y por un rechazo ellos estaban listos al Señor achicharlos. Y Jesús los reprendió. Reprendió su actitud, porque a la vez espontáneamente, recuérdense, no estoy diciendo que el rechazo que ellos recibieron estaba correcto, no. El hogar los rechazó, le faltaron el respeto quizás. Estaban en lo correcto, sentirse mal, sentirse enojado, también estaban en lo correcto. Como cristianos la Biblia no condena que nosotros nunca nos podemos enojar. Eso no lo dice la Biblia. Pero la Biblia sí dice que airaos pero no pequéis. Van a haber momentos en el ministerio, en la vida, que me voy a sentir ofendido, que voy a escuchar cosas que me van a partir el alma. Pero ahí es donde se mide la integridad que hay en la iglesia. Cuando los hermanos dicen: déjame quedarme callado, déjame orar. Yo reconozco cuando el enemigo está tratando de romper mi integridad, mi consagración con Dios, mi comunión con mi hermano, con mi hermana. No importa si es por un acto erróneo que el hermano o la hermana haya cometido. Cuando hablamos de lo que es integridad dentro de la iglesia, ¿verdad?, hay que entender de que el enemigo trata a través del chisme, a través de la murmuración, a través de diferentes factores que pueden ofendernos, que nos pueden hacer sentir mal y alejarnos. O sea, una semilla negativa sembrada en un corazón, en una mente, es suficiente para estorbar el mover de Dios dentro de la iglesia. Recuérdense en esto. Hay personas que dicen: esto no. Yo sé que hay algunos que dudan. Déjame contarle una historia bíblica, ¿verdad? Cuando Acán, dice la Biblia, que agarró del botín que no estaba supuesto a agarrar en el Antiguo Testamento, detuvo toda la nación de Israel. Un pecado insignificante detuvo toda la nación de Israel. Perdieron una batalla. Y no solamente eso, personas que no tenían nada que ver con el pecado de Acán perdieron sus vidas en el campo de batalla. Y tú dirás: wow, todo por una desobediencia. Imagínense, hermanos, cuando estamos hablando de que una persona, un líder especialmente, que debe de estar caminando y comportándose de una forma íntegra, porque escucha algo negativo, porque lo ofende, porque recibe un rechazo. O sea, no importa el motivo. O sea, no existe una circunstancia, ¿verdad?, que pueda justificar un acto que rompa tu integridad. Y más claro, para terminar, sé que se me está acabando el tiempo. Hay que entender que, como dijimos anteriormente, me encantó el resumen del hermano Ramírez, ¿verdad?, cuando habla que la integridad es entero, viene de la palabra entero, estar completo, ¿verdad?, estar compuesto. Nosotros estamos compuestos, como dije anteriormente, a través de Jesucristo, Dios viviendo dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, la falta de integridad es falta de consagración. La falta de mantenernos íntegros es falta de oración. Ese es el resumen. Es falta de hablar con Dios. ¿Sabes qué? Cuando usted se sienta que ha sido ofendido, cuando usted se sienta que las cosas no están caminando como yo pienso que deben de caminar, ahí se está midiendo tu integridad.
Ahí es donde el enemigo está queriendo saber, ahora sí que lo agarré. Ahora sí que mira, ahora el hermano, la hermanita va a reaccionar de una forma como él era antes. Recuerdas la escritura que comencé anteriormente. O sea, de vuestra forma, dice cuando vivíamos en nuestra ignorancia, antes de venir a donde Jesucristo, antes de permitir que nos saturara. Entonces, cuando hablamos de la integridad, hay que entender que la integridad es algo, hermanos, que usted tiene que luchar. Usted tiene que esforzarse constantemente, pedirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Límpiame, purifícame. Hay un personaje bíblico que todos lo conocemos, que la Biblia dice que tenía el corazón semejante al corazón de Dios. Otras partes lo describen como el cantor de Israel. Escribió la mayoría, me atrevo a decir como un 70-80% de los salmos. Dice que la Biblia que cuando tocaba el arpa, los demonios huían. O sea, cuando oía que un incircunciso estaba insultando al ejército de Dios, le hacía frente a los gigantes. O sea, tenía una reputación catastrófica. Hasta cantaban coritos y decían: David mató a 1000 y Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea, tenía una relación grande con Dios. Y usted que me está escuchando, líder que lleva años en la iglesia, escucha lo que te voy a decir, que con esto voy a terminar. Tus años en la iglesia no significan que tu integridad no puede ser comprometida. Tus años caminando con Dios y hablando lenguas no significa que en un momento de debilidad tu integridad no puede ser comprometida. El salmista David, un hombre que tenía tanta credibilidad, si algo aprendemos de él es que, número uno, en varias ocasiones su integridad la había perdido. Perdió la integridad cuando su ejército estaba peleando la batalla y él se quedó en la casa. Ustedes conocen la historia. Perdió la integridad cuando después que cayó con Betsabé comenzó a tratar de tapar el pecado. Perdió la integridad cuando después de tapar el pecado mandó a matar al esposo. Perdió la integridad cuando sus hijos, su hogar estaba completamente desordenado. Pero si algo aprendimos de David, que es positivo, es que David sabía lo que era arrepentimiento. Y escribe salmos: Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Escribe salmos: ¿quién me hiriera? ¿Dónde hallar a Dios? Mi alma está abatida. O sea, él sabía lo que era. Yo necesito, devuélveme el gozo de mi salvación. Nosotros como cristianos, estaba yo ministrando este domingo, necesitamos ser perfectos, perfeccionar la habilidad de arrepentirnos constantemente. Señor, si he pecado con mis pensamientos, si quizás pensé algo negativo, el enemigo quizás, Dios no nos juzga por pensamientos, saetas que el enemigo lanza constantemente a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, pero sí nos van a juzgar por los pensamientos que nosotros entretenemos, que comprometen nuestra integridad. O sea, somos rápidos para corregir y reprender y exhortar, pero somos lentos para corregir, reprender y exhortar a nosotros mismos. Y esa es la clave de la integridad. Tenemos que estar constantemente pidiendo a Dios que Dios, Señor, yo quiero saturarme en tu espíritu, quiero saturarme en tu vida, quiero tener una consagración. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo, saludos a todos. Gracias, hermano Saúl, al hermano Ramírez que estaba ministrando anteriormente, el hermano Soto. No quiero comer más del tiempo que me han prestado. Me dijeron 30 minutos y quiero dejarlo ahí para escuchar también ser ministrado lo que el hermano Soto tiene para nosotros. Se lo devuelvo al hermano Saúl. Dios me lo bendiga a todos. Los quiero mucho, pueblo. Creo que tiene el micrófono en mute, hermano. Amén, gloria a Dios, poderoso es el Señor, aleluya. Gloria a Dios, tremenda enseñanza, hermano, tremenda porción, diríamos, básicamente esta es una enseñanza bastante amplia,
Y yo sé que quedan quizás preguntas, inquietudes. Queremos, si alguien, vamos a entrar en una alabanza ya en cortos segundos, pero antes de quería preguntar si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Amén. Este tema me ha dejado con muchas preguntas. No sé qué, si hacerlo o no. Pero realmente, hermano, es un tema poderoso, es un tema que toca la fibra de nuestro corazón y queremos preguntar si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Amén. Pueden levantarla. Solo levanten las manos, nada más. Levanten las manos. Todo está muteado, hermano. Para mantener un orden. Esto se está transmitiendo a través de Facebook Live, a través de Faro Apostólico de Brooklyn. Faro Apostólico de Brooklyn está transmitiendo a Facebook Live. O sea, estamos yendo en vivo, gloria al Señor. Entonces, si alguien necesita hacer un comentario, por favor, levante la mano e inmediatamente le damos la oportunidad de hacerlo. Amén. Hermana Rosa, por favor, un poquito breve. Gloria al Señor, hermana Rosa. Un poquito breve, hermana. Está siendo transmitida vía Facebook Live. Hermana Rosa Ruiz, levantó la mano. Tiene el micrófono en mute, hermana. Solo tiene que, después que le dé la autorización, usted marque, le dice in mute. Y ahí va a tener la oportunidad de expresarse. Breve, hermano. Gloria a Dios. Ahora, tremenda enseñanza. Wow. Eso fue para yo temblar aquí. Eso es para estar más cerca de Dios y pedir más perdón a los que nos ofenden, como dice el Padre Nuestro. Increíble. Me la gocé completa. Fue para mí todo eso, hermano. Dios le bendiga y gracias por esa enseñanza. No es todo el mundo que puede oír eso, ¿sabe? Porque eso es, como usted dijo cuando comenzó. Esto es para quién, para los que ya comen víveres, como decimos nosotros los dominicanos. No para los que beben leche, sino para los que bebemos, comemos comida ya hecha. Y así me encanta que me prediquen. Gloria a Dios y Dios le bendiga, hermano, y gracias. Tremendo. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosa. Tenemos una alabanza con los hermanos de León y hermana Josefina. Pero el Señor, vamos a adorar al Señor unos cortos segundos, minutos, y estaremos listos para entregar al ministro Edwin Soto con el siguiente y último tema. Amén. De la integridad en las finanzas. Dios le bendiga, hermano Germán, hermana Josefina de León. Micrófono, amén. Ahora sí, Dios le bendiga, amados hermanos. Seguimos gozándonos, aleluya, con esta hermosa enseñanza y vamos a cantar esta alabanza para la gloria de Dios, la cual se relaciona muchísimo con la enseñanza que hemos tenido. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes en mí, cuando miras al corazón. Todo lo puedes ver, hoy llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar, y yo sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
dignidad. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Nuestro pastor continuando con nosotros y tenemos algo muy especial todavía. Amén. Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga. Con nosotros, hermanos, tenemos al ministro Edwin Soto, gloria al Señor. Dios te bendiga, mi hermano, gloria a Dios. Continuando con la tercera parte, gloria a Dios, amén, de esta poderosa enseñanza, la integridad en las finanzas. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga a cada uno. Saludos a todos los miembros de la familia de Dios que están aquí presentes, a nuestros invitados. Saludos de parte de mi esposa, mi hijo, de nuestro pastor Pablo, a las dos iglesias, Vida en Abundancia y Templo Nueva Vida. Dios le bendiga a cada uno. Y gracias, Pastor Saúl Núñez, por la invitación. Quiero también mandar saludos al pastor Rubén Andino y al pastor Ramírez. Gracias por sus presentaciones, fueron de muy bonita bendición para mí. Y definitivo, la iglesia Restaurando Vida, sus líderes, amén, y todos sus miembros. Pues un honor estar con ustedes aquí, pero siento que necesitamos sacar aunque sea un minuto o dos para orar, porque lo que hemos escuchado, por lo menos en mi corazón, necesitamos decirle algo a Dios ahorita. Y gracias, hermano de León, porque también esa alabanza cayó justo donde necesitamos. Pero vamos a sacar un minuto para darle gracias a Dios por lo que oímos. Amén, porque algo bien importante, y una de las cosas que el hermano mencionó, que la falta de integridad puede ser resumida como falta de consagración con Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has compartido con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los que ha podido oír esta palabra y declarando que sea de bendición para su vida y que lo que haya sido plantado dé fruto a su debido tiempo, el 100%. Perdónanos una vez más y límpianos delante de tu presencia para poder entrar, Señor, delante de ti en tu trono celestial. Gracias te damos, Señor, por esta visión. Gracias te damos por abrir la oportunidad de juntarnos por este medio social, Señor, y poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos a ti gracias, gloria y honra. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Déjame si puedo compartir mi screen. Quiero utilizar un PowerPoint para hablar de esto. Entonces, hermanos, a mí me ha tocado pues hablar del tema de integridad en las finanzas. Amén. Y pues escuchamos la definición de lo que es integridad. Entonces, este tema con relación a las finanzas es un tema complejo, extenso, y voy a tratar de ser muy breve en lo que voy a hablar. Pero quiero no tan solo ser breve, pero ser como una flecha y dar justo en el centro. Entonces voy a hablar de tres áreas: lo que es la finanza o la integridad en las finanzas en lo personal, en la familia y en la iglesia. Amén. Entonces comienzo con lo personal y quiero compartir esta escritura porque sentí que esta escritura es importante entenderla. Amén. Nosotros hablamos de integridad en áreas de la vida espiritual, pero también necesitamos hablar de integridad en la área social y en nuestras finanzas. Entonces, esta escritura es la traducción Jubileo y dice:
en Proverbios 27:7, el que toma prestado es esclavo del que presta. Y esto es un principio bíblico, esto no es un principio humano, esto es un principio que Dios nos dio para que nosotros tengamos sabiduría en esta área. Y no importa cómo y quién lo diga o cómo se describa, si la palabra dice que el que toma prestado es esclavo del que presta, no hay otra forma de disfrazarlo. Ese es el principio. Y posiblemente usted en algún momento ha prestado dinero y ha sido a una persona cercana, un familiar, un amigo, y vamos a poner que esta persona no le pagó. Porque la relación cambió en el momento que se hizo el préstamo y tú te convertiste en básicamente en el dueño de la persona que le prestaste. La relación espiritual, la relación entre las dos personas cambia. Y si la persona no paga, entonces va a haber un conflicto. Especialmente cuando es el día de acción de gracia, te deben plata y estás delante de la persona comiendo pavo. Y no te dice nada de cuándo te va a pagar. Entonces usted sabe que es incómodo. Entonces, pues el principio bíblico lo declara de esa manera. Entonces, necesitamos entender que la deuda deuda es como es una esclavitud. Deuda es como un ladrón que te roba tus ahorros. Y necesitamos entender que el problema número uno de la deuda soy yo. Porque si yo no hubiera pedido prestado o hubiera caído en deuda, no estuviera en la posición que estuviera. Y puedo contarle muchas historias personales de cómo yo mismo me he metido en muchos problemas financieros por no tener la disciplina o la integridad y no tener herramientas que me ayuden a verlo de otra manera. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que entender en lo personal, que la deuda y el problema de la deuda, con quien comienza es conmigo, con la persona que está en el espejo. Cómo invierte el dinero, cómo se lo da. Y tenemos que entender que Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de nadie. Porque nos libertó del pecado, nos libró del diablo, nos libró de las fauces del infierno, nos sacó de la oscuridad y de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como hijos de Dios, como herederos del reino, nosotros no debemos de caer en una trampa de caer en esclavitud. Entonces, reconociendo que yo soy primero el problema es importantísimo para poder salir de deuda y tener una mejor integridad en las finanzas. Segundo punto que quiero hablar es sobre que yo necesito aprender a administrar mis finanzas y no las deudas. Hay personas que son expertos en administrando sus deudas, pero no su finanza, no sus ingresos. Entonces eso es un problema grande. ¿Por qué? Porque, como les repito, la deuda es como un ladrón que te roba tus ahorros. Entonces, yo necesito aprender a administrar mi finanzas y no mi deuda. Dios nos ha bendecido y nos bendice y nos continuará bendiciendo. Pero al final de todo, no es Dios quien está administrando mis finanzas. Soy yo. Dios me la está encargando en mi mano. Ahora, ¿qué yo hago con esta finanza? Determina si tengo éxito o fracaso. Amén. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacer antes de pedir prestado o antes de caer en esta trampa, porque es una trampa fácil de caer, es cómo yo puedo resolver mi situación sin pedir prestado. Yo no sé cuántos de ustedes reciben correo en su buzón sobre invitación a tarjetas, a préstamos, a diferentes ofertas.
Yo soy uno. Yo todos los días estoy recibiendo cartas de invitación para caer en este juego de endeudarme y utilizar las finanzas que Dios me da y regalarlas en intereses a compañías que yo ni siquiera estoy de acuerdo con ellos. Entonces, una pregunta importante para yo hacerme es cómo yo puedo resolver este problema sin pedir prestado. Amén. Y me viene a la mente que esto es un tema que es sensitivo porque hay muchas opiniones allá afuera. Nosotros estamos esperando en cualquier momento el rapto de la iglesia. Amén. Pero mientras estamos esperando el rapto y estamos haciendo negocio y estamos viviendo aquí, pues tenemos que hacer las cosas correctamente para no tener que sufrir tanto dolor de cabeza hasta que ese glorioso día llegue. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver estos problemas? ¿Cómo yo puedo mirar lo que es salir de deuda? Yo necesito tener un plan financiero. Amén. Y muchos de nosotros no tenemos planes financieros. Yo no tenía un plan financiero. Yo comencé un plan financiero con mi esposa hace como 2 años. Pero antes de eso, a mí nadie me enseñó a tener un plan financiero. Yo los mismos mitos que tú has escuchado sobre deudas y crédito y préstamos, lo mismo yo he oído. Pero Dios me llevó a un lugar en donde Él me enseñó y me dio revelación sobre tener un plan financiero hasta que Él llegue. Amén. Y Él va a proveer y Él va a ayudar. Pero al final yo soy responsable de cómo yo manejo esto. Amén. Y muchos no teníamos un plan financiero. Mucho del plan financiero de ellos es: yo tengo una emergencia, utilizo la tarjeta de crédito. Eso no es un plan financiero. Es fácil depender del crédito y del dinero de otro. Y como es fácil, uno de momento se dice que es una emergencia y utiliza la tarjeta, dice que la va a pagar, pasa otro problema. ¿Y qué sucede? Uno cae en esa trampa de estar pagando intereses, estar pagando mensualidades y utilizar el dinero que Dios nos está dando y las finanzas que Dios nos está dando y en vez de invertirlo en un lugar productivo, lo estamos dando a estos lugares que nos esclavizaron. Si no tienes un plan financiero, es necesario crear un plan financiero. Amén. Moviéndome hacia adelante porque el tiempo es corto. Vamos a hablar un poco de la integridad sobre las finanzas en la familia. Y aquí este es un tema interesantísimo también. Y utilizo la primera de Timoteo con la versión Dios habla hoy. Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen en Dios. Amén. Entonces, es importante entender que la familia es el núcleo más importante en la sociedad. Y pues necesitamos atender nuestra familia. Amén. Entonces, hablando de la integridad en las finanzas con relación a la familia, usted sabía que la causa número 4 de las primeras 5 de divorcios en Estados Unidos son finanzas. Y es lamentable que hogares sean destruidos porque no tienen un plan financiero, porque no saben cómo utilizar correctamente sus finanzas. Amén. Y pues nosotros lo que queremos es que usted se imagine cómo sería su vida sin deudas. ¿Cómo sería su vida si usted tiene mejor manejo de sus finanzas? Amén. Nadie puede hacer esto por usted. Usted tiene que tomar control y dominio de sus finanzas. Tiene que agarrar papel, lápiz, calculadora, sumar y restar, multiplicar y dividir. Cosas que nos han enseñado a todos en la escuela.
Y usted mismo se va a dar cuenta de que hay que hacer algo. Cuando usted saca cuánto usted debe, cuánto usted gana y cuánto necesita para su estilo de vida, se va a asustar, como me pasó a mí. Cuando saqué los números, me di cuenta con mi esposa que nosotros estábamos en negativo rojo, o en negativo completamente. Y yo estaba sorprendido de cómo nosotros estábamos sobreviviendo con estos números tan negativos. Entonces logré entender que esa era una de las razones por las cuales financieramente yo no podía con mi esposa salir adelante, porque no teníamos un plan y no lo habíamos visto. Entonces, algo que yo exhorto a las parejas, tienen que sentarse a hacer finanzas. Tenemos que sentarnos a mirar números y de esa manera sacar cálculo de saber primero cuáles son mis deudas, cuál es mi ingreso, cuáles son mis gastos y cuánto tiempo me voy a tardar en pagar mis deudas. Mi esposa y yo, cuando comenzamos a hacer el plan y comenzamos a hacer esto, sacamos números y nos tardamos 14 meses en saldar toda la deuda. No es un plan a corto plazo, es un plan a largo plazo y un plan que requiere paciencia. Pero al lograr hacer esto, lo que hicimos fue como tener una dieta financiera. Nos sujetamos y nos abstuvimos de hacer ciertas cosas con tal de pagar la deuda y pudimos lograrlo. Lo que quiero decir es que si nosotros pudimos hacerlo, usted también puede hacerlo con un plan financiero correcto. Ahora, una de las cosas que todo hogar tiene es que hay uno que es gastador y otro es ahorrador. Posiblemente los dos son gastadores o los dos son ahorradores, pero cuando se hacen las preguntas correctas, la pareja se va a dar cuenta que uno tiende a gastar más que al otro y el otro tiende a ahorrar más que la otra. Entonces, cuando nosotros reconocemos en la pareja, en el hogar, quién es el gastador y quién es el ahorrador, pues definitivamente el que es ahorrador tiene que encargarse de la finanza. Entonces, para algunos, y esto digo para algunos hombres, sin ofender, pero para algunos hombres se les es difícil que la mujer se encargue de la finanza, porque uno quiere ser la cabeza del hogar. Pero a la misma vez la Biblia dice que seamos sabias con nuestras esposas. Entonces, si yo reconozco que mi esposa es mejor en las finanzas que yo, y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros poder salir del hoyo y llegar a un nivel de prosperidad que Dios nos ha prometido, que Dios nos está dando. ¿Por qué no? Porque ella no se puede encargar. Amén. Entonces, necesitamos en la familia reconocer quién es el gastador y quién es el ahorrador. Otra cosa que necesitamos mirar es nuestros dependientes. Muchos de estos temas me comenzaron a afectar más cuando estaba yo cuidando a mi hijo Daniel o a nuestro hijo Daniel. Y yo lo veía pequeño y empecé a mirar el futuro y a dónde vamos con esto. Cuando él empieza la escuela, cuando él continúe creciendo, cuando se convierte en un teenager, cuando llega a una edad de colegio, ¿qué yo estoy haciendo para ese momento? Amén. ¿Qué pasa si de momento Dios decide quitar mi vida? ¿Qué pasa con ello? Y todas estas preguntas se contestan haciendo un plan financiero. Y en el plan financiero se habla de seguros de vida a corto plazo, se habla de seguros médicos, se habla de seguro que tú mismo puedes crear para accidentes y todo esto uno puede llegar a entender y tomar acción sobre el respecto. Amén. Ahorita mismo le doy un ejemplo. Si a mí me pasara algo
y yo no puedo físicamente cuidar de mi hijo en el plan que yo tengo con mi esposa, entonces yo tendríamos nosotros que tener alrededor de 20,000 a 30,000 dólares anuales para pagarle a alguien para que se encargue de él, para que lo atienda, para que lo alimente, para comprar ropa. Entonces, eso es un número grande. Eso es un número real. Porque los que cuidan niños cobran dinero. ¿De dónde sale la comida? ¿De dónde sale la ropa? Cualquier otro accidente que pase durante el año. Entonces, uno tiene que pensar a largo plazo. Entonces, si yo no estoy disponible, ¿quién financieramente nos apoya para que esto suceda? Entonces, uno crea un plan financiero y lo ejecuta. Amén. Entonces, viendo a los dependientes, uno tiene que considerar de que necesitamos hacer algo al respecto. Otro punto que quiero hablar es sobre el futuro. Amén. Hay una encuesta que se le ha hecho a 10,000 personas que tienen un, ¿cómo se llama eso? Network. Como un ingreso neto de sobre $1 millón diversificado. En otras palabras, tienen dinero invertido en su hogar, tienen dinero invertido en sus ahorros, tienen invertido en su retiro, tienen invertido en inversiones. Y cuando unen todas esas inversiones diversificadas, pues tienen más de 1 millón, pues son millonarios. Y le hicieron pues una encuesta a 10,000 de ellos y los 10,000, el 97% dijo lo mismo, que la primera forma de inversión fue comprar un hogar. Amén. Aquí en New York, la mayoría alquila. Yo estaba sacando cálculos. Si yo estoy haciendo un alquiler de $2,000 al mes, 1,500 por 2 habitaciones aquí en Nueva York, póngase a pensar, esto son sobre $200,000 en 15 años. Entonces fueron $200,000 que le dimos al landlord y no fueron $200,000 que invertimos en un hogar. Realmente, para hacer todo esto hay formas de aprendizaje para ser guiado, para hacer inversiones correctas, para salir de todo esto. Y esto es algo que la Biblia apoya. Amén, porque la Biblia dice que si nosotros seguimos a Dios y seguimos las instrucciones del Señor, dice que vamos a hacer cabeza y no cola. Eso fue lo que yo leí en el libro de Deuteronomio. No sé si usted ha leído eso. Dice que nosotros prestaremos y nosotros no pediremos prestado. Yo quiero ser parte de esa promesa. E inclusive ya somos parte de esa promesa porque fuimos injertados al cuerpo de Cristo. Amén. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, todas las promesas, todas que están escritas en la Biblia nos pertenecen a nosotros ahora. Amén. Entonces, nosotros necesitamos mirar el futuro. Alguien dijo que los discípulos esperaban al Señor que llegara en cualquier momento, pero trabajaban como que había 1,000 años de trabajo. Y pues yo me puedo relacionar con eso y yo sé que usted también, en la cual nosotros tenemos en la mente Maranata, Cristo viene pronto. Y nos recordamos Maranata y nos saludamos Maranata, Cristo viene pronto. Pero sin dejar de enfocarnos en que tenemos una responsabilidad y nosotros necesitamos dar un ejemplo íntegro de cómo manejar nuestras finanzas. Creo un poco bochornoso que nosotros declaramos Cristo, declaramos un reino infinito, declaramos un reino eterno lleno de riqueza y nosotros manejamos la finanza de una manera que siempre estamos mendigando, siempre estamos haciendo subastas en los eventos pidiendo dinero porque todavía no caemos en cuenta de cómo hacer esto de una manera que nosotros seamos de bendición.
Si nosotros, por ejemplo, cuando digo nosotros, estamos hablando de todos los creyentes que viven en New York, quisiéramos alquilar el Madison Square Garden. Como dicen, el epicentro de los deportes en el mundo entero está aquí. Y si nosotros queremos alquilar ese estadio para meter el nombre de Cristo ahí adentro de la manera correcta, eso requiere finanzas, eso requiere sacrificio, eso requiere inversión correcta para nosotros terminar en positivo, no en negativo. Entonces, tenemos que pensar en el futuro. Ahora, volviendo al punto, nosotros somos responsables de que nuestras familias salgan adelante. Dios nos está dando recursos. Nosotros oramos, Señor, bendícenos. Señor, y el Señor nos bendice. Nos da trabajo, nos abre oportunidades. Y con todo y eso, por alguna razón, en la familia, en el hogar, es como que el dinero tiene patas y se va. Pero no puede ser de esta manera. Amén. Entonces, avanzando un poquito más, vamos a hablar sobre las finanzas en la iglesia. Como les dije, esto es un tema larguísimo en cada punto, pero lo estoy resumiendo muchísimo. Entonces, quiero utilizar una escritura en 2 de Corintios. Esta es la versión nueva, versión bíblica, y dice que cada uno tiene que determinar cuánto va a dar. Que no sea con tristeza ni porque lo obliguen, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Entonces, cuando se trata de las finanzas de la iglesia, nadie le tiene que decir usted de. Usted tiene que ya determinar cuánto quiero dar para la obra del Señor, para que la obra del Señor avance. Amén. Entonces, el único punto que yo quiero hablarle de las finanzas de la iglesia es generosidad. Y muchos de nosotros a lo mejor hemos oído la palabra, otros sí, otros no, o la definición. Pero generosidad es la calidad de ser amable, comprensivo y no egoísta. Es la calidad de ser especialmente generoso. La voluntad de dar dinero y otras cosas valiosas a los demás. Amén. Ahora, ¿por qué hablo de generosidad? Porque para nosotros ser generoso, alguien tuvo que haber sido generoso con nosotros. Amén. Y lo quiero llevar a la escritura de Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Y esta es la oración de Pablo para con los creyentes. Y yo le exhorto que vuelva a leer el libro de Efesios con la mente de generosidad y revelación. ¿Por qué? Porque este libro nos recuerda a nosotros todas las promesas y todas las bendiciones y todas las oportunidades que Dios nos abre. Y dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y en el conocimiento de Él. Escuche bien, Él está pidiendo que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento, que nos alumbre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Son palabras poderosísimas. Para que sepáis cuál es la esperanza del que os llamó, dando a entender que Pablo está interesado que Dios nos haga entender, nos revele, nos dé sabiduría, nos dé conocimiento de entender y saber cuál es la esperanza por la cual nos llamó y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto a mí me habla de que Dios ha sido demasiado generoso con nosotros primero. Entonces, ¿por qué no de ser generosos con Él? Amén. Y demostrarlo